Listo, ahora sí. Bueno, este libro se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, o también le dicen los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Fue escrito por un americano que se llama Stephen Covey. Él lo escribió en el año de 1989, antes de que ustedes nacieran casi, ¿no? ¿Quién nació antes? No, después, ¿verdad? Bueno, Juan, a lo mejor antes, nada más yo. Bueno, escribió los siete hábitos de las personas altamente efectivas y de ahí empezó a escribir más libros por todo el éxito que tuvo este libro. Este libro fue muy exitoso y ayudó a millones de personas y sigue ayudando a millones de personas a ser personas efectivas, principalmente en el ámbito laboral, en el área de las empresas. Él también escribió Liderazgo centrado en principios, los siete principios de las familias muy efectivas, que es como la versión de este curso, pero enfocado a las familias. Después de este curso, podemos darle un repaso a este, que es el libro de los siete principios de las familias muy efectivas, para que veamos cómo se pueden aplicar los siete hábitos a nuestra familia. Después escribió el liderazgo centrado en principios, meditaciones diarias de las personas altamente efectivas y varios libros enfocados en lo mismo, en los siete hábitos, ya con un enfoque muy específico. Por ejemplo, este que dice primero lo primero es uno de los principios y lo hizo libro porque es muy extenso y porque es muy importante. Y luego también sacó el octavo hábito, un hábito extra después del libro. Y bueno, el señor siguió escribiendo y murió en 2012. Él ya no vive, ya falleció, pero sus libros se siguen vendiendo, sus obras y su legado pues sigue ahí por siempre. Este curso yo lo di muchas veces en varias empresas en las que trabajé y le sirvió mucho a las personas que lo tomaron y muchas personas lo recuerdan todavía porque es un libro que les deja mucha información y mucha ayuda para su superación personal. Y bueno, aquí tenemos dos reflexiones. Dice, si tú regalas un pescado a un hombre, lo alimentarás por un día, pero si lo enseñas a pescar, lo alimentarás por toda la vida. Este libro se enfoca en eso, en enseñar a las personas cómo manejar su vida, no resolverle un problema de un día o un problema de una vez. Eh, en ocasiones uno va al psicólogo porque tiene un problema, revisas ese problema con el psicólogo, pero después tienes que regresar otra vez porque tienes otro problema. Entonces, este no es, el enfoque es diferente. Aquí vamos a buscar desde, desde cero, igual como lo hicimos en el otro libro de los cuatro acuerdos, ver cómo nos enseñaron, cómo nos educaron y desde las raíces empezar a buscar qué es lo que tenemos que cambiar. La otra reflexión nos dice que no se puede cosechar sin sembrar. ¿Esto qué significa? Que bueno, si yo quiero cambiar en mi vida algo, pues no lo puedo hacer si no hago algo. Tengo que hacer algo para poder cambiarlo y para poder tener una vida diferente. Entonces hay que sembrar para poder cosechar. Y este libro dice, no ofrece soluciones temporales que son curitas o que son cosméticos, una pintadita. Al contrario,
Son soluciones con esfuerzos y con preparación a largo plazo, ¿sí? Que nos van a dar resultados a largo plazo. Eh, Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Entonces nosotros todos los días hacemos cosas, cada día estamos haciendo algo y de la forma como lo hacemos, entonces se empiezan a crear los hábitos, de tal forma que con el tiempo lo hacemos de manera automática, ya ni pensamos. ¿Piensan en respirar? No, ¿verdad? No pensamos en que tengo que respirar 20 veces por minuto. No, es algo que ya se hace de manera automática. Es un hábito, ¿no? Nos bañamos todos los días. ¿Sabes cómo te bañas? ¿Pones atención cómo te bañas? A veces no, porque a veces ya nada más entras, te enjuagas, te jabonas y todo, y ya lo haces como un hábito. Bueno, nuestros pensamientos también se van creando de la misma manera. Pensamos de la misma manera. En ocasiones nuestros pensamientos salen de manera automática. Ya no reflexionamos con que, a ver, viene un carro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, me tengo que esperar a que pase el carro, ¿no? Son cosas que hacemos de manera automática. Esos son los hábitos. Son las cosas que ya hacemos de manera automática. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. ¿Cómo definimos cuáles son buenos y cuáles son malos? Los hábitos buenos son los que nos ayudan a ser más eficientes, más efectivos. Los hábitos malos son los que no nos ayudan, los que nos causan problemas, los que nos impiden tener una vida más agradable o más feliz. Los hábitos entonces nos van creando un carácter. El carácter muchas veces lo confundimos con el temperamento. Una persona que se enoja fácilmente, decimos, ay, es que tiene un carácter bien difícil. Ese no es un carácter, es un temperamento. El carácter es el conjunto de todas las características que definen a una persona. Entonces, los hábitos buenos van a ser características que van a definir un carácter positivo, un carácter que te ayuda a ser efectivo. Los hábitos negativos van a formar un carácter que te da una ineficiencia o te hacen ser inefectivo. Entonces, los hábitos van a definir nuestro carácter. Dentro de este curso es importante que revisemos temas importantes como por ejemplo los paradigmas. Vamos a ver qué es un paradigma. Vamos a revisar qué es un hábito, ya lo hablamos ahorita, pero lo vamos a ver más en detalle, cómo se forma un hábito. Vamos a hablar de la eficacia, un tema que se llama el continuo de madurez, cómo podemos madurar de manera continua y cómo podemos restablecer la ética del carácter. Entonces nosotros a lo mejor nos vamos a dar cuenta que tenemos un carácter, que tenemos hábitos que no nos hacen efectivos, que no nos ayudan. Entonces vamos a tener que restablecer, que redefinir cuáles son esos hábitos que no nos ayudan y cambiarlos por hábitos que nos ayuden a ser más efectivos. Los 7 hábitos que maneja el libro se llaman el primero, ser proactivo. El segundo se llama empezar con un fin en la mente.
El tercero, poner primero lo primero. El cuarto, pensar, ganar, ganar. El cinco, buscar primero entender y luego ser entendido. El seis se llama sinergizar y por último, afilar la sierra, que afilar la sierra significa a que tenemos que estar educándonos, adquiriendo conocimientos de manera continua, ¿sí? La sierra, cuando tú la usas mucho, se le termina el filo. Entonces llega el momento en el que tú estás serruchando, serruchando, serruchando y no puedes cortar. Tienes que detenerte, tienes que afilar la sierra para poder seguir serruchando y cortar la madera. Esos son los siete hábitos. Muy bien. Entonces, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es la manera en que cada uno de nosotros ve el mundo. Es la forma en cómo nosotros vemos las cosas que suceden, cómo las percibimos, cómo las comprendemos, cómo las asimilamos. Los paradigmas son nuestro mundo. Nosotros podemos ver un evento juntos, los tres, ¿sí? Podemos presenciar un evento, pero cada uno de nosotros lo va a asimilar de manera diferente de acuerdo a nuestros paradigmas, ¿sí? De acuerdo a los acuerdos que ya tenemos establecidos en nuestra mente, como lo veíamos en el otro libro de los cuatro acuerdos. Vemos el mundo como, como nosotros somos, como nosotros nos hemos condicionado. Los paradigmas son la fuente de nuestras actitudes y de nuestras conductas. De acuerdo a nuestros paradigmas, nosotros vamos a responder, ¿sí? Es como si nosotros nos pusiéramos un lente y ese lente nos va a permitir ver el mundo de acuerdo a, a esos lentes. Hay diferentes tipos de lentes. Hay lentes oscuros, hay lentes con una graduación pequeña, con una graduación alta. Entonces, dependiendo de la lente que usemos o de la lente que tengamos, es como nosotros vemos el mundo. Todo lo que sucede afecta nuestro comportamiento y es nuestra interpretación de lo que nos sucede a nosotros. Ok. Entonces, ¿sí queda claro aquí lo que son los paradigmas? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Bueno, entonces quiero que activen sus micrófonos y que me digan qué es lo que ven en esa imagen. Yo miro a una señora volteando para un lado, como con un sombrero, digo, con una capucha o algo así. Una señora como de cuántos años. No, se ve joven, se ve como de unos 25 y está así como delgadita. Trae como una capucha y su vestido negro, su pelo negro. Eso de yo. Muy bien. ¿Y tú, Juan, qué ves? Yo veo una señora Ujú, con su fleco, ujú, con su pelo pues hacia arriba, con un abrigo como de terciopelo, no sé, ajá. ¿Como de cuántos y años? pues no se mira tan vieja, una edad estándar, una edad como unos
45 años con, con un ¿qué será? Con una, como las que se ponían antes de las novias, Ujú. algo así percibo yo. Ok. Una de 40 años y tú, Vero, una de 25 años. Muy bien. Entonces, los dos están mirando cosas diferentes sobre la misma imagen. ¿Y quién tiene razón? ¿Los No dos? sabemos. ¿Los Bueno, puede ser dos? sí los dos. Los dos. ¿Verdad? Porque lo que tú Cada, ves es tu realidad, Juan. Y lo que tú ves, Vero, es tu realidad. ¿Por qué lo ves? Lo ves de acuerdo a tus paradigmas, a lo que has visto antes, a las imágenes mentales que tú tienes guardadas en el cerebro. Y los dos tienen razón. En la figura se pueden ver dos personas. Se puede ver una joven que está volteando hacia la izquierda, como decía Vero, y también se puede ver una señora que trae, bueno, la joven, le voy a quitarle el modo de presentación para que lo puedan, aquí miren. Esta es la mejilla de la joven, este es su pelo y está mirando hacia allá. Se alcanza a ver un poquito la nariz. Esta es su oreja, este es un collar y esto es algo que trae puesto. Y también se puede ver a una señora, esta es su nariz muy pronunciada, este es su ojo, esta es su boca y esta es su barbilla, media escondida entre su capa. ¿Ok? ¿Los dos pueden ver a las dos personas? Juan, sí, sí, sí. ok. Entonces, mira, este es un buen ejemplo de cómo nuestros paradigmas pueden cambiar, ¿sí? Yo veo las cosas de una manera y otras personas ven la misma cosa de otra manera. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Pero la apertura que yo tenga a entender a la otra persona es lo que a mí me va a ayudar o me puede ayudar a cambiar en mi forma de ser y en la vida. Pero si yo me aferro a decir, no, 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 Juan, lo que tú estás viendo no es cierto, no es cierto, es una joven, tiene 25 años, y Juan no, tiene 40, y cada uno se aferra a lo que ve, entonces no se llega a un acuerdo. Pero con una pequeña disposición a tratar de entender y de ver lo que las otras personas ven, puede ayudar a cambiar mi entorno, ¿sí? Ya que entonces la perspectiva con que veo las cosas van a cambiar. Entonces, nunca vamos a tener la verdad absoluta. El que piense que lo que tiene la verdad absoluta está equivocado. Si uno dice lo que yo digo es la verdad, lo cierto es que está equivocado, porque lo que Exactamente. uno ve es su percepción, es lo que uno tiene dentro y que puede alcanzar a ver, lo que puede alcanzar a percibir. Es una percepción. Entonces, con esto de los paradigmas, lo que nos quiere ayudar a entender el autor es que yo no me tengo que aferrar a lo que yo creo
o a lo que yo sé de las cosas. Puede haber una interpretación diferente y la persona puede estar correcta. Puede haber una información adicional que yo no esté considerando. Y así es como los paradigmas me pueden ayudar a crecer. Todos tenemos muchos mapas mentales en nuestra cabeza, ¿sí? Hay mapas que nos ayudan a entender las cosas, que nos ayudan a ver la realidad o cómo es el universo, nos ayudan a percibir. Y hay otros mapas que son como filtros que nos ayudan o es el modo de cómo deben de ser las cosas o los valores. Entonces, cuando yo miro algo, lo veo desde dos puntos de vista, desde mis valores, desde mis principios y de lo que realmente es. Nuestros paradigmas son tan poderosos que condicionan lo que nosotros vemos, así como en el ejemplo de la imagen, ¿sí? Si yo no hubiera explicado lo que, la forma en cómo se miraba la joven y si no hubiera explicado la forma en cómo se mira la anciana, eh, no la hubieran podido ver tal vez, ¿no? Si hubieran pasado ahí 20 minutos y cada uno seguiría viendo la misma imagen que, que habían percibido desde el principio. Cuando nosotros describimos lo que vemos, dice, en realidad nos describimos a nosotros mismos, a nuestras percepciones y a nuestros paradigmas. Muy bien. Estos paradigmas actúan en el subconsciente y siempre están presentes y pueden causar una dificultad o nos pueden limitar a que nosotros podamos entender o percibir cosas diferentes. Mientras más conscientes nosotros estemos de nuestros paradigmas, de nuestros mapas mentales, más voy a tener la oportunidad de poderlos cambiar para que esos paradigmas puedan ser paradigmas positivos que me ayuden a ser más eficiente. Yo no quiero cambiar los paradigmas que me hacen eficiente. Voy a cambiar aquellos paradigmas que me hacen ineficiente. Entonces, miren, aquí vamos a seguir con las percepciones. Quiero que me digas, Vero, lo primero que pienses, igual tú, Juan, ¿qué piensas tú de los orientales? Sin pensarla mucho, lo primero que pienses. Que son De bonitos. los orientales. ¿Vero Sí, son qué? diferentes. Yo, que son delgados y que son muy guapos. Ok, Juan. Sí, pues son diferentes, son, sí, flacos, tienen otra cultura, se alimentan mejor, tienen más, creo que yo, más educación. Ok, muy bien. Ahora quiero que me digan, sin pensarla mucho, ¿qué piensan de la gente de color? Ah, Lo primero que piensen, sea bueno o malo. Bueno, creo que todos somos iguales. Nada más nos distingue el tono de piel, es lo único. Ok. ¿Vero? a mí se me hacen como interesantes, pero feos.
de verdad. Ok, bueno, o sea, sí, igual, y en mi caso, ¿no? Yo puedo ver una persona de color, inmediatamente pienso que me tengo que cuidar, ¿no? Por todo lo que hemos visto en las noticias y cómo son. Bueno, el último, ¿qué piensan de los Estados Unidos? Un lugar con mucha diversión. Pensamos casi igual. Tienen más libertad, creo. Eh, Se expresan de otra manera y pues sí, es lo único. ¿Ok? Bueno, entonces, esos son nuestros paradigmas, ¿verdad? Y cuando yo conozca y cuando yo me encuentre a una oriental, entonces me voy a dar cuenta de lo que realmente es, ¿sí? También allá, como en México, hay personas buenas, hay personas malas, hay personas inteligentes, hay personas tontas, hay personas bonitas, hay personas feas, ¿verdad? En todos. Lo mismo con las personas de color. Y lo mismo en Estados Unidos. Hay gente que tiene dinero, que se divierte, hay gente que no tiene dinero, que vive en las calles. Es un país que tiene muchos homeless, mucha gente que vive en las calles, que no tiene un lugar donde vivir. Entonces, en todos los lugares va a haber más o menos lo mismo que nosotros podemos ver en México. Hasta que nosotros vivamos ahí, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es cuál es el efecto del paradigma? Cuando yo vaya o cuando yo me encuentre a una persona, la voy a tratar de encajar en ese paradigma o en ese concepto que yo tengo. Entonces, lo que debo de hacer es no encajonar a la persona en lo que yo creo que es, sino estar abierto a, a entender y a conocer a esa persona. Ujú. Ese es el efecto entonces de los paradigmas. Muy bien. Vamos a ver, se quedó trabado. Ahí está. Los paradigmas, entonces dice, son inseparables del carácter. Ser es ver en la dimensión humana. ¿Qué significa eso? O sea, como yo veo las cosas es como voy a ser. Lo que nosotros vemos lo relacionamos con lo que nosotros somos, ¿sí? Ya decíamos, cuando nosotros vemos algo no es lo que realmente vemos, sino lo que realmente nosotros somos. Los paradigmas son tan poderosos que son como como un lente, como unos lentes con los cuales nosotros vemos el mundo, ¿sí? Y ya decíamos, yo tengo unos lentes, Vero tiene otros lentes y Juan tiene otros lentes. El poder de cambio de los paradigmas es un poder que nosotros realmente necesitamos para poder cambiar nuestra efectividad. Entonces, vamos a requerir de mucha fuerza, de mucho poder para poder cambiar esos hábitos, ya decíamos, los que no nos ayudan a ser efectivos, a los que nos ayudan a ser efectivos. Ok, entonces, los paradigmas deben de estar basados en principios.
Los principios, nos dice, son las leyes naturales que no se pueden quebrantar. Los principios es aquello que gobierna el desarrollo y a la humanidad. Son leyes naturales que se, que se establecen en todas las sociedades civilizadas. Nosotros tenemos principios. Los principios son la rectitud, la integridad, la honestidad, la dignidad humana. Sí, son todas aquellas cosas que nos ayudan a ser humanos. Ahora nos dice, los principios no son prácticas. Una práctica es una actividad o una acción específica. Una práctica que da como resultado una cierta circunstancia no necesariamente lo dará otra. Entonces, ¿cómo diferenciamos un principio de una práctica? Un principio, digamos, es la rectitud y una práctica sería tomar clases para que yo pueda ser más recto, ¿sí? Una práctica es lo que nosotros hacemos todos los días para aprender un idioma, pero el principio es el lenguaje, ¿no? Entonces, sí queda claro ahí la diferencia entre principios y prácticas. Los principios es lo fundamental, la base de todo. Los principios tampoco son valores. Dice, una pandilla de ladrones puede tener valores, pero violan los principios fundamentales, ¿sí? Lo mismo que decíamos de Hitler. Hitler podía tener valores, podría ser muy disciplinado, podría ser muy estratégico, podría tener muchos valores, pero sus principios fundamentales no eran los correctos, porque iban en contra de la humanidad, iban en contra de una raza. Esa es la diferencia entre principios y valores. Entonces, los 7 hábitos o este libro que nosotros vamos a ver tiene un enfoque de efectividad personal e interpersonal que se centra en principios y se basa en el carácter, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir de dentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Tenemos que buscar en nosotros mismos qué es lo que puedo modificar, qué paradigmas puedo cambiar para poder después modificar mi carácter y poder ser más efectivo. Debemos de hacernos promesas a nosotros mismos, mantenerlas ante nosotros y después podemos hacer y mantener promesas con otros. Dentro de los 7 hábitos, la primera parte se centra en la persona, los primeros 3 o 4, y los otros 3 se basan en las demás personas. Entonces es una combinación. Reviso personalmente y ya que logré mi victoria personal, entonces me puedo ir a la siguiente victoria, que es la victoria con los demás. Muy bien. Entonces, en este enfoque de adentro hacia afuera, yo tengo que definir mi carácter. Y mi carácter va a ser el conjunto de rasgos distintivos y profundos arraigados de mi personalidad. O sea, los principios que me van a gobernar.
los principios que me van a guiar como persona. La personalidad es el conjunto de cualidades que constituyen a una persona. Que la persona ya es alegre, que la persona es comunicativa, que la persona es colaborativa, ¿sí? A eso le definimos personalidad. Y aquí tenemos una metáfora, dice, el carácter de una persona es como la estructura de una casa y sus servicios básicos de agua y luz. La personalidad es como los muebles o cómo nosotros arreglamos la casa. El carácter es el rasgo primario y la personalidad es un rasgo secundario. Entonces, yo no me tengo que preocupar primero de cómo me veo ante las demás personas. O sea, no me debo de centrar tanto en la personalidad. Tengo que centrarme en mi carácter, en mis principios. Bueno, se va a terminar. Vamos a volver a entrar, ¿ok? Voy a salir y vamos a volver a entrar. Ahorita regresamos.